Bien, vamos a continuar ahora sí con el programa oficial. Quiero invitar a dos personas a que se sumen a nuestra conversación pública esta tarde. Primero, a Elisa Trota, que es representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina. Elisa, bienvenida, buenas tardes. Y también a Yaxis Sirisdib, que es director de Estrategia Política del Observatorio de Derechos Humanos. Adelante, de Cuba. No de Cuba, él no es cubano. Bien, la conversación es la situación de derechos humanos y sociales en Cuba y Venezuela. Yaxis, ¿quieres comenzar? ¿Tienes ahí, a tu lado está el micrófono, exacto? Adelante, por favor. Bueno, a ver. ¿Sí? ¿No? Este tiene maña, me parece. Ahí está. O el del otro lado, puede ser el del otro lado. Perdón para la gente que nos está mirando a través de la transmisión de YouTube. Gracias por suscribirse, gracias por darle clic a la campanita, gracias por hacernos crecer. Ahora sí, Yaxis, todo tuya la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Federalismo y Libertad, por esta invitación. Y bueno, para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que quien no nos conoce, tiene su sede en Madrid. Es una oportunidad muy grata compartir nuestras reflexiones con ustedes. Es un día que es especial porque hoy ha sucedido algo muy importante, y es que el Parlamento Europeo, por tercera vez en este año, ha condenado de manera contundente, de manera clara, la represión en Cuba y ha pedido la liberación de los presos políticos. Dicho esto, cuando Enrique y María y el profesor Jofre hablaban, yo iba pensando, esta incidencia por medio de inteligencia, por medio de compra de conciencias en América Latina, de régimen castrista, comunista, también ha ido acompañada de otra cosa, y eso es una narrativa. Y yo diría que esa narrativa ha tenido varios puntos, pero hay dos esenciales y que tienen que ver, como veremos, con los derechos humanos. En primer lugar, que Cuba y el socialismo cubano es aquel David que lucha contra un Goliat. El Goliat, desde luego, Estados Unidos, según esa narrativa. Y la segunda narrativa, exportada a América Latina, principalmente, y comprada en América Latina, pero también en Europa y aquí, es que Cuba es un paraíso de los derechos sociales. Y yo creo que eso ha sido un hilo conductor durante estas 6 décadas, con unas consecuencias no solamente externas de comprar esa propaganda por parte de gobiernos políticos y gente común en América Latina, sino que también ha traído un costo para los cubanos, porque a cambio de la supuesta seguridad frente a ese Goliat, los cubanos perdimos la libertad, y a cambio de supuestos derechos sociales que veremos que no se garantizan, los cubanos perdimos los derechos políticos y civiles. Por tanto, el costo de esa narrativa para el pueblo cubano ha sido tremendo. Y hoy nos preguntamos aquí, ¿quién es Goliat? ¿Quién es Goliat? ¿Y quién es David? Si miramos los datos que nosotros documentamos, porque el Observatorio Cubano, que lleva 10 años, se dedica principalmente a la documentación de la actividad represiva en Cuba. Por ejemplo, en lo que va de año, que ya estamos terminando, hemos documentado casi 10.000 acciones represivas, de las cuales 6.000, más de 6.000, son detenciones arbitrarias y retenciones de activistas en las casas. Hoy tenemos más de 800 presos políticos y de conciencia en las cárceles cubanas. Algunos de ellos menores de edad, al menos 14 menores de edad, relacionados con las manifestaciones del mes de julio, pero también mujeres. Y yo lo repito, casi 100 mujeres
detenidas hoy o presas hoy injustamente. Y lo digo porque me entristece y lamento ver la poca solidaridad que hay de parte del movimiento internacional que reclama los derechos feministas y de las mujeres, lo cual yo en gran medida aplaudo en algún sentido, pero no noto esa solidaridad con las pobres mujeres que están presas en Cuba, donde el Estado es el principal maltratador. Ese es el panorama. ¿Quién es David y quién es Goliat? Yo creo que la situación represiva, lo que pasó en julio, la situación represiva que, por cierto, hace algunos años se concentraba principalmente contra los opositores, después pasó a otro anillo más, la sociedad civil, Movimiento San Isidro, y hoy, este año ha ido con fuerza, con saña contra la sociedad, contra el ciudadano común y corriente, sin ninguna vinculación política. Yo creo que eso deja bien claro que cuando hablamos de David, hablamos del pueblo cubano, y cuando hablamos de Goliat, hablamos de la dictadura y del régimen cubano. Bueno, ojalá tengas palabras de profeta, ¿no? Bueno, no es profeta. Si algo hacemos nosotros es que nosotros no damos opiniones políticas, nosotros, o sí las damos, pero tenemos como fundamento la documentación. Nosotros documentamos las actuaciones represivas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de los derechos sociales en Cuba, que es el otro mito, la otra narrativa comprada, lo hacemos a partir de investigaciones que hemos hecho dentro de Cuba, y ahí presentaron los videos que son emocionantes, que fue el video de la presentación del cuarto informe de los derechos sociales, que algunos lo he repartido por ahí. ¿Qué pasaba? Y no robo más tiempo porque yo sé que hay que compartirlo. Cuando en el observatorio íbamos a Bruselas o a Ginebra o a cualquier capital y nos reuníamos con políticos, presidentes, y seguramente el señor Suárez compartirá en parte esta experiencia, a veces decían, sí, no se respetan ciertas libertades, pero se respetan los derechos sociales. La gente tiene educación de calidad, tiene salud, las llamadas conquistas de la revolución. Nosotros sabíamos que eso es mentira y lo hemos vivido en carnes propias, pero dijimos, ¿qué vamos a hacer para desmentir eso? Y fue gracias al asesoramiento también del Instituto Republicano que comenzamos a hacer estos estudios, que lo tienen ahí, y que si quiere ya después, en un momento, podemos comentar qué arrojan estos estudios sobre los derechos sociales en Cuba. Con gusto. Déjenme dar la palabra ahora a Elisa Trota, la representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina. Elisa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te ayudo con eso? Ya, muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es, por supuesto, un placer estar hoy con ustedes, con académicos, con periodistas, con activistas, con Jaxis. Y bueno, agradecida además, por supuesto, con el International Republican Institute y con nuestros amigos de Federalismo y Libertad por siempre hacer este tipo de eventos posibles. Más allá del lugar, más allá de las fronteras, más allá de las situaciones como puede haber sido la pandemia, siempre presentes, justamente una fundación creada en Tucumán y que hoy tengamos la oportunidad de estar justamente discutiendo el futuro de Cuba y el futuro de la región en relación al castrochavismo en un lugar además tan emblemático para los exiliados de ambos países como es Miami. Y yo quisiera cortamente hacer referencia a algunas de las cosas que ya fueron mencionadas, sobre todo por el Tata Joffre, y es que tiene que ver con que seguramente hay muchas de las cosas que pensamos que nos unen a los que estamos hoy aquí, pero creo que hay algo que definitivamente tenemos que hacer énfasis, es que nosotros no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos para que justamente sean denunciadas las violaciones de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, y que podamos además tener democracia en estos países y en toda la región. Y en la democracia, cuando hablo de democracia plena, porque la democracia o es plena o no existe, definitivamente. Y
quiero hacer referencia a este encuentro que marcaban, que ocurrió en el 94 entre Fidel Castro y Chávez, que es donde empieza esta especie de protectorado castrista en Venezuela, un protectorado además muy particular, o una invasión consentida, como la han denominado algunos, porque es un protectorado en donde cada vez Cuba ha venido teniendo más fuerza y más poder en Venezuela, pero además cada vez ha tenido más necesidad económica y más necesidad de recursos por parte de Venezuela. Hoy Venezuela no se sostiene sin Cuba y Cuba no se sostiene sin Venezuela. A ver, explica un poco mejor esa relación para dar saprófita. un corto ejemplo y algunos números que fuimos recopilando tienen que ver justamente con todo el apoyo que le ha venido dando Venezuela a Cuba en términos financieros desde que llegó Chávez al poder. En el 2001, algunos de los números que tenemos se hablaba de, y esto lo evidencia el profesor Carmelo Lago de la Universidad de Pittsburgh, fueron 912 millones de dólares que transfirió Venezuela a Cuba. En el 2010 hubo un ascenso astronómico que es 13.000 millones de dólares. Para darles un ejemplo, en el 2010 las reservas internacionales de Venezuela eran de 30.000 millones de dólares. Es decir, Venezuela le transfirió a Cuba en el 2010 el 42% de sus reservas internacionales. Locura. Esos son los montos que de los que estamos manejando, y que además, cuando viene toda la caída estrepitosa desde el punto de vista económico en Venezuela, muchos se preguntarían o dirían, bueno, naturalmente este tipo de convenios no van a continuar. Pues no, continuaron y continuaron con más fuerza, incluso contraviniendo muchas de las sanciones internacionales. Cuando estamos viendo que a partir del 2019, esto lo acaba de citar Moisés Naim en su último artículo en el Wall Street Journal, en el 2019 empieza la escasez de gasolina en Venezuela, un país de las más grandes reservas de petróleo a nivel mundial, que tendría no solo para abastecer el país, sino muchos otros países. Venezuela le sigue enviando buques petroleros a Cuba, incluso apagando sus sistemas satelitales para ir en contra de las sanciones de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para Venezuela es mucho más importante mantener al régimen cubano vivo, mantener el régimen cubano a flote, que mantener a los propios venezolanos. La pregunta es ¿por qué? Porque son dos dictaduras que han llegado a una sinergia en donde la una depende de la otra. Y es justamente aquí donde pasamos a hablar en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Yo había preparado una lámina que no sé si hay adelante, si por favor nos pueden ayudar de mostrarla, y si no, básicamente, digamos, esta es, en pocas palabras, la situación de derechos humanos en Venezuela, que es tristemente conocida por todo el mundo. Y es conocida por todo el mundo porque ha sido denunciada por el informe de expertos independientes de la OEA, por el secretario Luis Almagro, por la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por la Misión Independiente de Hechos o el Fact-Finding Mission de Venezuela, y hoy Venezuela está siendo investigada en la Corte Penal Internacional por cometer no violaciones de derechos humanos aislados, por cometer crímenes de lesa humanidad. Algo que además no había pasado en Latinoamérica desde que está creada la Corte Penal Internacional. Y si podemos volver un minuto a la lámina, porque lo que quiero ver aquí es hablamos en términos de derechos políticos y civiles, sí. Más de 250 presos políticos, más de 160 asesinados en las protestas del 2017, más de 40 asesinados en las protestas del 2014, más de 19.000 ejecuciones extrajudiciales por el grupo de tareas creado por Maduro. En términos, justamente lo que se hablaba, en términos sociales, económicos, un 76.6% de pobreza extrema, es decir, la gente no
tiene lo suficiente para comer y un 94.5% de pobreza, un 35% de niños menores de 5 años con índices de nutrición, y lo que también es tristemente célebre conocido, que tiene que ver con los 6 millones de venezolanos exiliados alrededor del mundo, la segunda crisis, y lamentablemente las proyecciones indican que van a ser probablemente la primera crisis más importante de exiliados a nivel mundial. Hoy en día la segunda después de Siria, un país que tiene años en guerra. En Venezuela al menos no ha habido una guerra, no ha habido un desastre natural, no ha habido nada que no sea la mano del socialismo, la mano del comunismo, la destrucción del castrochavismo de uno de los países más ricos del mundo. Y hablo de las cifras tan rápidamente porque yo creo que lo que nosotros tenemos que empezar a entender es que esas cifras, detrás de esas cifras hay personas. No son cifras, no son estadísticas, son vidas. Cada uno de esos números tiene una historia detrás, tiene un sufrimiento detrás. Son vidas muchas veces destruidas por completo o muy difíciles de reconstruir. Y tenemos que dejar justamente de romantizar lo que fue la supuesta revolución cubana. Tenemos que dejar de romantizar lo que significó en su momento Nicaragua. Tenemos que entender que las 3 dictaduras que hoy conviven en nuestra región son un peligro no solo para los pueblos oprimidos de esos países, sino para toda la región. Y mientras no entendamos que el régimen castrochavista, mientras esa alianza, y hablo de esa alianza de Venezuela y de Cuba porque es la de más larga data, que como se decía comenzó en el 94, es la culpable de lo que está sucediendo a nivel regional y es la que va a continuar sembrando este tipo de situaciones. Si los que estamos aquí, que estoy segura que todos los que estamos aquí constantemente estamos trabajando para rescatar a nuestros países y para que evitar que esto se extienda, si no lo entendemos, es muy difícil que podamos avanzar como sociedades a nivel mundial. Y yo creo que es en eso en lo que nos tenemos que enfocar desde el punto de vista político, diplomático, de activismo, de organizaciones, del periodismo, sin relativizaciones. Entender que las violaciones de derechos humanos, pasen en donde pasen, deben ser denunciadas. Y no justamente esto que sucedió con Cuba y la gran deuda que tenemos a nivel mundial, las personas de no haberlo denunciado como se debió haber denunciado, y que hoy además nos encontramos entre estas dos aguas, al por supuesto ver con estupor, horrorizarnos al ver los niveles de represión que hay en Cuba, pero a la vez no podemos dejar de emocionarnos al sentir que los cubanos, a pesar de todo lo que han vivido, no se doblegan, no bajan los brazos y siguen luchando justamente para poder salir de esa dictadura. Hace unos meses, después del 11J, por primera vez Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que hablaba concretamente de los cientos de presos políticos en Cuba. No era algo usual. Amnistía Internacional no tiene acceso a la isla y en consecuencia ha mantenido cierta distancia respecto de los informes que emite respecto de la isla. Y hemos visto desde mucho tiempo atrás la represión en las manifestaciones públicas. Ahí está el caso del artículo del decreto que acaba de convertir en ciberterrorismo los llamados a manifestarse por medio de las redes sociales. Hemos visto los ataques y los asesinatos en las manifestaciones en Venezuela y por primera vez estamos ante la documentación de menores de edad arrestados. ¿Podrían hablar de eso, por favor? Sí, bueno, es un fenómeno que se dio con fuerza en julio, en las protestas de julio. Y hay que entender la naturaleza de las protestas de julio. Fue una naturaleza de protesta popular. Protesta popular, la gente, por muchas causas, causas políticas, causas económicas y causas sociales. Escuchando a Elisa, recordando los datos de la transferencia de recursos de Venezuela a Cuba, y no es que yo esté de acuerdo obviamente con ese modelo de mecenas, de dependencia, pero vale la pena preguntarse en qué ha invertido el régimen cubano esos recursos, cuando
la gente no tiene medicamentos, no tiene comida. Los menores, los adolescentes, viven esa realidad. Viven la situación de muchas familias en Cuba, por cierto, muchas de ellas dirigidas por madres y abuelas, porque hay serios problemas en la familia. Recordemos que la familia, destruir la familia, fue uno de los principales objetos del régimen desde el principio. Y los adolescentes ven esa realidad, la sufren, la falta desde muy joven, desde muy niño, la falta de proyecto, la falta de perspectiva. Y bueno, por eso nosotros hemos documentado que en las protestas de julio fueron detenidos al menos 30 menores de edad, de los cuales todavía permanecen encarcelados unos 14. Ahora, ¿cuántos jóvenes o menores de edad participaron? Muchísimos más. Lo que, desde luego, nuestras organizaciones que estaban muy acostumbradas a documentar la represión y las actividades de opositores y de la sociedad civil más conocida, el fenómeno de julio, la protesta popular y su alcance, ha sido un reto muy importante, pero aseguro que fueron muchos menores, muchos jóvenes y mucha gente que hoy no conocemos, que participaron, y otros que estuvieron presos y que sin embargo ni nos hemos enterado. Sí, a mí me gustaría también complementar y comentar un poco lo que ha sido esa situación en Venezuela. Cuando hablamos de las protestas del 2014 y del 2017, que probablemente la mayoría de ustedes las recordarán, las principales víctimas de esas protestas, estamos hablando en total más de 200 asesinados, fueron justamente adolescentes. Adolescentes que salieron a manifestarse en contra de la opresión del régimen, a pesar de que no conocían ningún otro sistema, porque la mayoría habían nacido justamente durante el chavismo. Adolescentes que salieron no con más armas que con sus propios pies y sus propios brazos, y que no regresaron a su casa. Esto ha sido documentado en la cantidad de informes que mencionaba anteriormente, de la misma manera que hay muchísimos datos que no se conocen, que hemos escuchado, como suceden en los centros de represión y detención que hay de manera ilegal en Venezuela, donde se sabe que incluso hay bebés recién nacidos que son mantenidos en cautiverio. A ver, habla de eso, por favor, Elisa. Sí, ¿Qué son esos centros de detención? ¿Cómo es la forma en la que está aprobada? Sí, estos centros de detención existen, por supuesto, los conocidos o, por decirlo de alguna manera, los que han sido declarados por el régimen, y después hay muchos, como yo creo que en todas las dictaduras históricamente han existido, hay muchos centros de detención clandestinos en donde llevan a las personas, en donde las desaparecen por días. En muchos casos también hay gente que no tiene la posibilidad de denunciar que sus familiares están desaparecidos, por lo cual no se conocen de estos casos, y en donde sabemos, además, esto ha sido denunciado por múltiples organizaciones internacionales en su momento. En Venezuela ha habido, tal vez a diferencia de Cuba, por la diferencia desde el punto de vista histórico y también incluso de la penetración digital, una posibilidad de poder documentar muchas más cosas, y a pesar del peligro que esto significa, por supuesto, para quienes lo hacen. Y por otro lado, no quería dejar de mencionar lo que significa para los niños, para los adolescentes, para las personas también mayores, pero hablando específicamente de los niños, los niveles de desnutrición a los que estamos enfrentándonos. Yo he escuchado, en el 2019 tuve la oportunidad de estar en la frontera de Colombia con Venezuela, en Cúcuta, en donde pasa la mayor cantidad de exiliados venezolanos, las madres diciéndonos que no despiertan a los niños para ir al colegio en la mañana porque no quieren que les pidan comida, porque no tienen con qué alimentarlos. Por supuesto que a nivel cognitivo las consecuencias que tiene la desnutrición
son gravísimas. Y más allá, en mi caso viviendo en Argentina, pero de esta diáspora venezolana, de la cantidad de madres que han tenido que separarse de sus hijos, de la cantidad de niños que se han quedado sin sus padres porque salen justamente del país para tratar de enviarle recursos para poder alimentarlos. Estas son solo algunas de las consecuencias y algunas de las violaciones más graves que han tenido los niños y los adolescentes por culpa de los regímenes que estamos discutiendo. Yaxis, cuando se habla de este relato romantizado de Cuba, se habla de a nadie le falta para comer, todo el mundo tiene educación y salud de primera clase. Date. Sí. Bueno, es que la realidad lo aclara todo, y por eso es que nosotros lo que queremos hacer es, y queremos que ustedes nos ayuden en Latinoamérica a explicitar, a dar a conocer esos datos y esa realidad cubana. Nosotros ya hemos hecho 4 informes sobre los derechos sociales en Cuba y, por ejemplo, preguntamos sobre el tema de los medicamentos. Y la gente, y esto es una cifra ya consolidada en los 4 informes, 8 de cada 10 cubanos no encuentran medicamentos. 8 de cada 10. Pero después profundizamos y en una pregunta preguntamos un poquito de las consecuencias de no encontrar medicamentos. ¿Qué ha hecho usted? Y es una cosa preocupante. El 20% ha tenido que tomar medicamentos vencidos en los últimos meses. 20% medicamentos vencidos. El 15% ha tenido que acudir para conseguir algo al trueque. O sea, en Cuba hoy, para que entendamos la situación que hay gente que se ve en la obligación de intercambiar unas libras de arroz por una aspirina. Y este es el país y el régimen que vende a nivel internacional servicios médicos, vacunas y con ello la imagen de que tiene un sistema de salud de los mejores del mundo. Por cierto, un detalle interesante, el primero en reaccionar del gobierno a este 4º informe fue el embajador del gobierno en Argentina. Y entonces me pregunto yo quisiera que los argentinos me dijeran por qué. Algunos me han dicho que es porque allí ha sido muy fuerte la campaña para vender las vacunas cubanas, y de alguna manera este informe deja descubierto la precariedad del sistema cubano. Preguntamos sobre la gestión de la pandemia, la mayoría de la gente la desaprueba. Pero bueno, esto puede pasar en otros países también. La gente ha sido muy crítica con muchos gobiernos en la gestión de la pandemia, pero también evaluamos el sistema de salud, porque nosotros creemos que los problemas de Cuba no son coyunturales, sino que son estructurales y que tienen que ver con el régimen en su manifestación política, económica y social. Y la mayoría de los cubanos desaprueba el sistema de salud, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que hemos preguntado, que van desde las infraestructuras, los servicios médicos, el tema de los análisis, de los exámenes médicos. Todo eso lleva un desaprobado. Y, perdón, quisiera sumar, Venezuela llegaba a pagar hasta $13.000 por un médico cubano mensualmente. De estos $13.000... Pero es apenas lo que les alcanza para pagarles el sueldo, ¿verdad? De estos $13.000, solo los $300 se le otorgan al médico, de los cuales solo puede utilizar $50 y el resto se le deposita para que parte de eso pueda utilizarlo su familia en Cuba. Esto es parte de la explotación laboral a la que están sometiendo no solo al personal cubano, que en Venezuela llegó a haber hasta 220.000 cubanos en ese sentido, sino los países que contratan este tipo de servicios que, como mencionaban anteriormente, déjame entender un poco mejor la cifra. Dijiste, llegó a haber hasta 220.000 cubanos. ¿En qué situación? ¿En brigadas médicas? En brigadas médicas, por supuesto, en inteligencia, en contrainteligencia, en los formadores, la colonización respecto de educación. En general, digamos. Totalmente, digamos, Okay. Cuba terminó teniendo más poder en Venezuela que los propios venezolanos. Controlan
los servicios de inteligencia y contrainteligencia, todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de las cédulas de identidad y los pasaportes. La pista 4 del aeropuerto de Maiquetía, desde donde mucha de lo que del narcotráfico que hay sale desde Venezuela. Las Fuerzas Armadas, que es el aparato además represor del régimen venezolano. Esto lo digo y lo menciono constantemente porque creo que hay que entender el nivel de simbiosis de estas dictaduras, y hay que además entender hasta dónde son capaces de llegar. Cuando antes se decía, nunca pensamos que Venezuela iba a llegar a ser lo que era Cuba. Yo me incluyo en esas personas. Hablábamos hace unas horas, ¿no?, sobre la caricaturización de la influencia, ¿no? En Venezuela les decían, vamos a hacer Cuba, y decían, no, hombre, no exageres, ¿no? Y ahora, y no es burla desde luego, oigo argentinos hablar de la Argenzuela, ¿no? Es decir, este efecto cascada. Déjenme bajarme un segundo aquí con el público, porque estoy seguro de que alguien tiene preguntas para allá. Sí, por supuesto. Venga, a ver. Tu pregunta, por favor. Buenas. Quería preguntarle al señor de los derechos humanos, Yaxis, ¿se supone entonces que esa cifra de 600 y pico, 800 y pico de presos políticos que hay en Cuba no es completa? Porque estamos incluso reconociendo que hay muchísima gente que no ha podido hacer la denuncia. Aparte de eso, hemos oído muchas veces a Archipiélago diciendo que iban a marchar por los presos políticos. Ya se ha presentado una propuesta de ley por Cuesta Morúa para pedirle a la Asamblea Nacional una amnistía, una ley de amnistía para los presos políticos. Realmente ninguno de esos presos tiene causas políticas en Cuba. Son presos comunes y corrientes con una serie de delitos que se le han inventado, desde robar una gallina hasta incitación a delinquir o cualquier otra cosa de propagación de epidemia. Entonces, ¿cómo realmente se puede hacer algo por esos presos políticos si no tienen esa categoría y ni siquiera hemos detectado todos los que son? Bueno, precisamente nosotros tenemos una metodología y tenemos unos parámetros por los cuales nosotros definimos si una persona es prisionera política y de conciencia. Y precisamente en uno de esos acápites, porque eso lo tenemos escrito, lo tenemos en un documento, decimos que puede ser que sea prisionero político o de conciencia con independencia del delito que le esté imputando el régimen. Evidentemente, y tienes razón, mucha de esta gente que está presa hoy está acusada por delitos comunes, hasta de propagación de epidemia. Pero las reglas en esto no las pone el régimen. Estos son estándares internacionales, metodología que tenemos en las organizaciones de derechos humanos, precisamente para evitar que las reglas de esto las ponga el régimen. Tenemos una pregunta más por acá. A ver. Señor Yaxis, usted comenzó hablando sobre la condena más reciente, la condena verbal más reciente del Parlamento Europeo hacia Cuba, que si bien recuerdo es la tercera en los últimos pocos meses. ¿Ve usted posible y cercano que el Parlamento Europeo asuma algo similar a la postura común de los tiempos de Aznar? Y para la señora Elisa, cuando estaban hablando del tema de Argenzuela y cómo usted misma se sentía culpable o se llamaba culpable de haber asumido que Venezuela no iba a ser como Cuba, ¿ve ahora en Argentina, digamos, como los mismos síntomas que pueden llevar a Argentina a ser Venezuela o Cuba, y se siente culpable también de no haberlo visto antes? Quiero ver esa respuesta. Vamos, Yaxis, primero. Bueno, vamos a ver, me has hecho una pregunta complicada, pero en la que estamos trabajando. Esta vez la posición fuerte a favor de los derechos y las libertades en Cuba y la denuncia de la represión ha surgido en el Parlamento Europeo. La posición común que fue impulsada por Aznar, por el presidente español Aznar, no se desarrolló o no se gestionó en el ámbito del Parlamento Europeo. Yo te diría que hoy hay serias dificultades para
ensayar o para concretar algo parecido a la posición común. ¿Por qué? Porque esas son decisiones que se toman más bien desde la parte ejecutiva. Lo bueno, la parte positiva, es que desde el Parlamento está ocurriendo una presión que antes no existía. Y, por ejemplo, cada vez que hay una votación, la gente que se suma, los eurodiputados que se suman al voto a favor de la resolución y de la condena, es mayor. Por tanto, si bien no se va a llegar a una posición común como la de los tiempos de presidente Aznar, no dudo que en las próximas semanas Borrell tenga que aplicar el artículo del acuerdo bilateral que prevé llamar y conversar y llamarle la atención a la contraparte por las violaciones de los derechos humanos. Es decir, es una respuesta compleja porque no lo veo en el horizonte lo de la posición común. Ya quisiera. Elisa. Sí, en relación a su pregunta, más allá de culpa o no, que no creo haber utilizado ese término, creo que definitivamente lo que no hemos tenido la posibilidad de ver, por supuesto que cada país tiene una historia distinta y tiene unas instituciones. Tal vez en Venezuela, en su momento, confiamos justamente en la fortaleza de su democracia, que fue la democracia más larga y más importante en la región. Cuando en la mayoría de la región se daban golpes de Estado de derecha, había dictaduras de derecha o había regímenes como los cubanos, Venezuela tuvo más de 40 años de una democracia consecutiva, pero evidentemente no tan fuerte como nosotros pensábamos. Creo que la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos del mundo, más allá de donde nos encontremos, y en este caso respondo en relación a los argentinos, que es donde me encuentro ahora, es a cuidar a sus instituciones, es a no abandonarlas, es a entender el valor de la democracia. En el momento en que dejamos de hacer eso, definitivamente la democracia está en riesgo. Y puede haber o una cubanización o una venezuelización, más allá de que creo que es fundamental diferenciar los procesos históricos y diferenciar las características de cada país. Pero definitivamente es mucho más fácil proteger una democracia que recuperarla. Y creo que ese es el desafío que tienen la mayoría de los países en Latinoamérica. Vamos con una más por acá, ahora voy hacia adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es para la embajadora y justamente la frase que usted acaba de decir ya anteriormente la había escuchado y me quedó resonando mucho. Quería saber si usted piensa que Argentina está a tiempo de defender su democracia o es hora de recuperarla. ¿Qué pensabas? ¿Que iba a ser fácil? ¿Para qué te sentaste ahí si no querías? Totalmente, ¿verdad? Para eso vine. No, totalmente. Creo que es importante nuevamente evaluar el lugar histórico en el que está cada país. En Argentina acaban de haber elecciones, unas elecciones muy importantes, elecciones de medio término, en donde creo que los ciudadanos se expresaron. En esta oportunidad, además, debo decir que fue la primera vez que más de 5.000 venezolanos tuvieron la oportunidad, residenciados en Argentina, también de votar y de expresarse, algo que para nosotros fue muy importante porque es un país que ha abierto las puertas a los migrantes en general y especialmente a los venezolanos. Para los venezolanos que no tenemos la posibilidad en Venezuela de elegir, porque una cosa es votar y otra cosa es elegir, tener la posibilidad de participar en un proceso electoral y elegir realmente fue algo muy simbólico y por supuesto que esta, siendo una de las instituciones más importantes de la democracia, como es el voto libre, no es la única, es importante recordarlo, creo que por supuesto existe la posibilidad de que cuiden sus instituciones y creo que la mayor muestra que puede haber habido la hubo recientemente en las últimas elecciones que se llevaron a cabo. Vamos con las dos últimas, una por aquí. Hablamos de cómo podemos ayudar a mantener esas instituciones y esas democracias en nuestros países. Nosotros aquí en los Estados Unidos, por lo menos yo, estoy viendo muchas cosas que me inquietan, sinceramente. Y cuando hablo con muchas personas,
por supuesto, la respuesta es la misma que me daban los venezolanos en los 90, que eso no va a suceder en los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para mantener esa democracia en nuestros países? Bueno, tomo nuevamente la palabra. Creo que una de las cosas más importantes, y esto lo quería mencionar anteriormente, tiene que ver primero con la no normalización de las situaciones autoritarias, la no normalización en este caso de las dictaduras, como sucedió lamentablemente en Cuba, como estamos evitando que suceda en Venezuela. No podemos pretender, no podemos aceptar que el mundo vea como algo normal que pase lo que pase en Cuba, que pase lo que pase en Nicaragua. Acaban de haber unas falsas elecciones en Nicaragua y todavía no hemos visto las respuestas de la manera contundente como esperaríamos. Creo que informarnos, más allá de el lugar en donde estemos, tener la posibilidad de participar en este tipo de eventos, y por eso nuevamente quiero agradecer y aplaudir este tipo de iniciativas, ser responsables. Creo que cada uno de nosotros, y esto es algo que tal vez es parte de mi militancia personal, tenemos un círculo de influencia, sea grande o sea pequeño, con nuestros familiares a la hora de la cena, con nuestros amigos en algún evento, o tal vez mucho más grande a nivel laboral. Y justamente ahí es donde cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de incidir, la posibilidad de informarnos, la posibilidad de defender nuestras ideas, respetando las ideas, por supuesto, de lo que no opinan igual, pero sobre todo entendiendo cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos civiles, políticos, y defenderlos constantemente. No bajar la guardia en relación a los autoritarismos que se puedan mostrar, no bajar la guardia cuando tenemos la posibilidad además de tener unas elecciones y manifestar nuestro interés político, y sobre todo dándole la voz a quienes no tienen voz, como es el hecho de la oportunidad que tenemos todos los que estamos hoy aquí reunidos para justamente todos los cubanos, todos los venezolanos, todos los nicaragüenses y todas las víctimas de violaciones de derechos humanos que no tienen la posibilidad de hablar, y que el mundo entero sepa realmente lo que está sucediendo. Y tal y como decía anteriormente, el cambio debe ser un cambio estructural, un cambio político. Es la única manera de recuperar la libertad, la democracia y por supuesto tener justicia para nuestra gente. Jaxis, antes de ir a la última pregunta, ¿quisieras agregar algo sobre esta pregunta sobre la defensa de las democracias? Sí, no referirme específicamente a Estados Unidos, que no controlo, no domino bien la realidad de aquí, pero sí conozco en algo la de Latinoamérica, y yo diría, para añadir un poco, que las únicas amenazas de la democracia no son externas. También hay situaciones internas que hay que tener en cuenta. La democracia es un modelo legítimo, el más legítimo que hay, pero la democracia diría que maximiza esa legitimidad en la medida que incluye a más gente, en la medida que se respetan los derechos de todos. Eso en primer lugar. Hay donde se da la oportunidad de que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida en ese propio país. Y también añadir algo que tiene relación con algo que mencionabas, y es que la democracia también debe ser capaz de reformarse y no dejar, por ejemplo, que la solución sea la subversión del régimen democrático como tal, porque ahí sí se aprovechan los enemigos externos, y tenemos varios ejemplos de cuando no se reforma esa democracia, surgen procesos, de hecho violentos, con injerencia externa, y que al final generan a veces de tipo legal, ¿no?, de constituyentes, pero que lo que buscan es socavar al final la democracia. Por tanto, la democracia también tiene que saber reformarse cuando toque. Pero no me refiero al caso de Estados Unidos, que no lo conozco, ¿no? Bien, vamos con la última pregunta por aquí, por favor. La pregunta es para la embajadora Elisa, ¿no? Yo sé que es difícil tener una bola de cristal, pero con el dominio que ella mostró de la situación venezolana, me gustaría escuchar la perspectiva que ella ve en el futuro
de la luz al final del túnel de cómo se pueden desarrollar los acontecimientos, en su opinión. O sea, es una especulación, pero creo que su análisis por lo menos nos estimularía mucho escucharlo, ¿no? Adelante. Tengo un gran desafío aquí porque además les voy a contar que está en el público un muy querido y respetado profesor, un profesor de Derecho Internacional, que además estoy muy honrada que me esté acompañando, pero sé que lo que voy a decir puede ser para él, después seguramente vamos a discutir qué es lo que él opina en relación a lo que yo opino. Yo creo que por supuesto lo que ha pasado en Venezuela, como lo que ha pasado con Cuba, no ha sido fácil. Desde el lugar que yo represento, que tiene que ver con la Asamblea Nacional y el gobierno interino y legítimo de Venezuela, no hemos logrado conseguir el objetivo final al que esperábamos, pero hemos logrado avanzar en muchos aspectos. Hemos logrado avanzar justamente dando a conocer lo que sucede en Venezuela. Creo que hay pocos lugares en el mundo, hay pocos académicos, hay pocos periodistas que hoy no sepan lo que está sucediendo en Venezuela. No hay nadie o casi nadie que se atreva a defender lo que sucede en Venezuela. Lo digo un país como en el que vivo, que es Argentina, un país en donde tal vez, como mencionaban, hay algunas personas afectas al régimen venezolano, pero son pocas las personas las que realmente se atreven a decirlo en público. Y definitivamente hemos logrado avanzar en lo que tiene que ver con el reconocimiento internacional, no solo de la opinión pública, también de los gobiernos, de los organismos internacionales, de las organizaciones de derechos humanos, en las sanciones que son fundamentales. Lo decía usted, Enrique, usted cree en las sanciones económicas, y las sanciones económicas que además también quiero aprovechar para agradecer aquí a María Eugenia, que en su momento nos dio un apoyo importantísimo desde el rol que ocupaba en una de las agencias más importantes del Estado argentino. Las sanciones internacionales para dar justamente con los culpables que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos, con los culpables a el sufrimiento, al hambre que está padeciendo el pueblo venezolano. Son personas que hoy saben que no pueden salir libremente de Venezuela, que están siendo vigilados, que en cualquier momento pueden caer. Acaba de caer el Pollo Carvajal, acaba de caer Alex Saab. El régimen venezolano se ha jugado la vida por defender a Alex Saab. Tan es así que se paró de la mesa de negociación en México por defender al principal testaferro del régimen de Maduro. Le importa más la vida de un testaferro que la de millones de venezolanos. Estamos, por supuesto, más cerca. ¿Qué va a pasar? No lo puedo decir, no tengo una bola de cristal, pero el camino, no solo de los venezolanos, que se siguen manteniendo alertas, que no se doblegan dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, y de la comunidad internacional, definitivamente, no solo que tiene que ser el mismo, sino que tiene que ser cada vez más fuerte. Bien, vamos con un comentario de María Huerlao antes de terminar este panel. Gracias por la oportunidad. No, yo quería mencionar que lo triste de este asunto, cuando Gabriel me preguntó qué es lo que más me duele, mientras en Cuba hay niños que han sido asesinados por un régimen con sus familias por querer salir del país, simplemente por eso, que ha habido masacres documentadas y conocidas por el mundo libre, en el 80 y en el 94, para mencionar muchas que están documentadas adicionalmente. La democracia venezolana y las democracias de la región se hicieron de oídos sordos, ¿no? Y en Cuba ha habido decenas de miles de presos políticos en su momento, en los años 60, 70 y 80. ¿Y qué pasó en la región? Entonces, cuando hablan, ¿por qué hay esa sinergia y esa simbiosis entre Venezuela y Cuba? Porque Cuba le está diciendo a Venezuela, no se preocupen, nosotros vamos a ocuparnos de descartar el mundo, porque nosotros sabemos con esta metodología cómo captar influencia, cómo es posible que en Venezuela, después que había millones de ciudadanos en la calle protestando, que hay toda esta documentación de atrocidades, haya solo 50 y pico de gobiernos del mundo que reconozcan al gobierno libre de Venezuela. ¿Dónde están los otros? Y eso es lo que Cuba ha trabajado. Por eso no basta concientizar al mundo y a la opinión pública, hay que hacer más. Gracias. Bueno, estamos terminando ya este panel. Antes de entrar al último, Elisa Tota, muchísimas gracias. Jaxi Siris, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde.